Hoy vamos a hablar de una serie de Netflix cuya primera temporada me gustó mucho, y aunque es verdad que considero que con el pasar de las temporadas su calidad fue decayendo, la primera pienso que está a un nivel muy alto. Bienvenidos, amantes de lo sobrenatural. Soy Bejarano, y esto es Las escalofriantes aventuras de Sabrina, primera temporada. Chilling Adventures of Sabrina, o Chaos, como la conoce mucha gente, es una nueva adaptación de la popular serie de los 90, Sabrina, la bruja adolescente, y que está dirigida por Roberto Aguirre Sacasa, mismo individuo que creara la novela gráfica de Sabrina y que también dirigiera la serie de Riverdale. La historia de la serie nos lleva a Greendale, pueblo donde vive Sabrina Spellman, una adolescente mitad humana, mitad bruja, y que durante su cumpleaños número 16 deberá entregarle su alma al Señor Oscuro si no quiere perder sus poderes y quedarse como una mortal de forma permanente. Sabrina vive con sus tías Hilda y Zelda, quienes se han criado durante toda su vida después de que sus padres fallecieran en un accidente, y su primo Ambrose, quien tiene prohibido salir de casa debido a su arresto domiciliario. Debido a su ascendencia mixta, donde su padre era un brujo bastante reconocido y su madre una mera mortal, Sabrina es considerada como un ser bastante raro entre los seres mágicos, siendo repudiada por algunos y causando fascinación en otros. Una noche, Sabrina recibe la visita del padre Blackwood, líder de su aquelarre de brujas y quien llega para convencerla de que reciba su bautismo oscuro y deja atrás su vida humana. Sin embargo, Sabrina no desea apartarse ni de sus amigas, ni de su novio, ni de su vida mortal en general, por lo que durante el ritual se niega a firmar el libro de la bestia y se marcha en medio de la noche. Después de ser sometida a un juicio sobrenatural, a Sabrina se le permite mantener su vida mortal, siempre y cuando asista a la Academia de las Artes Oscuras, donde conoce a personajes como las Hermanas Extrañas y a Nicholas. Las primeras, su único objetivo en la serie es representar un incordio para nuestro protagonista, y el segundo vendrá a ser parte de un triángulo amoroso entre él, Harvey y Sabrina. Otro personaje importante es Mary Wardwell, maestra de Sabrina que es poseída por un demonio, y cuyo único objetivo es acercarse a la joven bruja para conseguir que ésta se entregue al Señor Oscuro, ya que Sabrina forma parte de una antigua profecía con la que la oscuridad reinará sobre la Tierra. Los siguientes capítulos no tienen tanto impacto en la trama principal, y aunque muchos funcionan con formato episódico más enfocado en desarrollar a los personajes y sus respectivas subtramas, muchos sí que aportan a la imagen general de la serie y al entendimiento de la función que cada personaje tiene dentro de esta historia. No obstante, es verdad que muchos capítulos se sienten como relleno, y que de ser saltados o directamente eliminados no afecta en lo más mínimo a la trama principal. Pasados de la mitad de la temporada, las hermanas extrañas causan un derrumbe que termina con la vida del hermano de Harvey, y Sabrina, afligida por lo mal que éste se siente, lleva a cabo un ritual donde sacrifica a una de las hermanas y trae de vuelta al hermano de Harvey. Todo esto orquestado por la señorita Wardwell en su plan de que Sabrina cumpla con su profecía. Luego de unos días, Sabrina se da cuenta que cometió un error con su ritual, ya que trajo de regreso el cuerpo de Tommy, pero no su alma, así que con la ayuda de su maestra entra al limbo, dimensión donde las almas en pena vagan por toda la eternidad. Aquí Sabrina tiene un encuentro con su madre, pero no tiene oportunidad de hablar con ella, ya que está siendo acechada por un espíritu malvado y tiene que marcharse con el alma de Tommy lo más rápido posible. Una vez fuera del limbo, el alma de Tommy desaparece y dándose cuenta de que todos sus esfuerzos fueron en vano, Sabrina decide contarle a Harvey toda la verdad sobre quién es en realidad y lo que intenta hacer para traer de vuelta a su hermano. Esto concluye con Harvey rompiendo la relación entre ambos y con Sabrina sin su principal razón para quedarse en el mundo mortal. Llegados al final de temporada, la señorita Wardwell invoca a los espíritus de un grupo de antiguas brujas vengativas, conocidas como las 13, y quienes a su vez invocan al ángel de la muerte para sembrar el caos y la destrucción en Greendale. En la que la red de Blackwood intenta expulsar a los espíritus de la iglesia, mientras que la familia Sabrina hace lo posible por proteger a los humanos, pero la señorita Wardwell se lleva a Sabrina y la insta a que firme el libro de la bestia, ya que solo así podrá obtener poder suficiente para hacerle frente a estos espíritus. Ya sin más opciones, Sabrina accede y firma, convirtiéndose en una bruja de pleno derecho y obteniendo un poder más grande que el que habíamos visto hasta este momento. De hecho, tiene tal magnitud que cuando los espíritus de las brujas se presentan frente a Sabrina, esta simplemente invoca el fuego del infierno para quemarlas y enviarlas a la condenación. Pasada la noche, se nos muestra que durante el ataque de los espíritus, Zelda estuvo atendiendo el parto de la mujer del padre Blackwood, pero que de los dos mellizos que nacieron le entregó solo el varón y se quedó ella con la niña, ya que le daba miedo lo que la iglesia pudiera hacer con ella, así que decide criarla junto con Hilda, tal como ya hicieron con Sabrina en el pasado. Para finalizar la temporada, la señorita Wardwell revela que su nombre es Lily, mano derecha del Señor Oscuro, y cuyo objetivo es entrenar a Sabrina para que tome su lugar, mientras ella gobierna sobre los demonios. Además, vemos a Sabrina ahora con el cabello blanco y con una nueva actitud que denota su confianza respecto a sus poderes. The Chilling Adventures of Sabrina es una serie que me sorprendió mucho en su momento, ya que aunque es una historia dirigida a un público juvenil y adolescente, tiene algunos momentos bastante maduros y otros llenos de un humor negro que son bastante interesantes. Además, elementos como las brujas, los demonios, los ritos satánicos y escenarios oscuros le dan un toque bastante lúgubre y hasta terrorífico.
Muchas personas la comparan con su versión de los 90 y la critican por alejarse del apartado de la comedia y descartar elementos esenciales como el icónico personaje de Salem con su sarcasmo y su humor agrio. Que por cierto, me encantaría dedicarle su respectiva reseña a esta serie de los 90, pero antes de hacerlo me gustaría conocer tu opinión sobre este asunto. Por favor déjamelo en los comentarios, y si en algún momento la hago, suscríbete para que no te la pierdas. Pero en lo general, yo pienso que esta versión de la bruja consigue brillar con luz propia, y es bastante disfrutable sin tener que entrar en comparaciones. La serie está llena de misticismos y juega constantemente con conceptos blasfemos y satánicos que muchos podrían considerar inapropiados, pero que condiciona la vida de las brujas de una forma que refleja cierto paralelismo con el cristianismo, y como muchas veces adoptamos las prácticas de nuestras religiones simplemente porque siempre han estado ahí y es lo que se debe hacer, sin tener una respuesta clara de por qué debemos llevar a cabo dichas acciones. Otra cosa que me parece interesante es el choque de realidades de los dos mundos entre los que se mueve Sabrina, y que nos brinda conflictos psicológicos y sociales entre las brujas que desprecian a los humanos y los humanos que tienen miedo al poder destructivo de las brujas, conceptos que aportan de una forma positiva al desarrollo de la trama, y con los que comprendemos que la serie va más allá de simplemente girar en torno a la figura de Sabrina y sus amigos. Respecto a los personajes, en su mayoría son lo suficientemente profundos como para que percibamos a cada uno con su propia personalidad y empaticemos tanto con ellos como la forma en que sus respectivas subtramas afectan a la historia. Además, constantemente se nos muestran sus conflictos y cuestionamientos internos, que hacen que actúen de diferentes formas según la situación, pero siempre siendo fieles a sus personalidades previamente establecidas. En este apartado, quien más destaca es el personaje de Sabrina, que tiene el suficiente carisma para cargar con el peso de la historia. Su personalidad curiosa e inconforme se amolda bastante bien a los misterios y entramados que nos presenta la serie, para que el personaje se mantenga como alguien interesante a lo largo de los episodios. Una de las cosas que más me gusta es que aunque Sabrina no siempre está en lo correcto y muchas veces se mueva por impulso sin detenerse a pensar demasiado bien en sus acciones, está constantemente cuestionándose su entorno y lo que supone deben ser sus obligaciones. Cuestionamientos que no solo suponen un punto de vista bastante interesante, sino que funcionan como catalizador de muchos de los momentos que nos presenta la serie, y que además nos permite identificarnos con nuestros propios cuestionamientos en la vida, como quienes queremos ser y si las acciones que cometemos las hacemos porque queremos o porque nos las han autoimpuesto. A la altura de Sabrina también pondría al personaje de Mary Wardwell, cuya aura de misterio y sagacidad nos mantiene siempre atentos a lo que está llevando a cabo o está a punto de ejecutar, pero que también sabe darnos momentos divertidos con su característico sarcasmo y humor ácido. Aparte de estas dos, otros personajes que me parecen de verdad interesantes, ya sea por sus acciones, su forma de pensar o los secretos que guardan, serían la tía Zelda, el padre Bloodwood y Ambrose, el primo de Sabrina. Del resto de personajes, diría que cumplen su función en la historia, pero poco más que eso, especialmente los amigos de Sabrina, quienes me parecen los peores trabajados de la serie, y por ende los más olvidables. De los apartados técnicos, debo decir que lo que más destaco es la ambientación, dándonos un Greendale bastante lúgubre y que pareciera atrapada en el tiempo y aislada de todo. Los efectos especiales y la banda sonora también cumplen con sobresaliente, y creo que lo único a lo que podría reprocharle algo es a esos planos borrosos que usan en muchas escenas, de los cuales entiendo están ahí para denotar sensación de caos y austeridad, pero creo que los repiten demasiado para el gusto del espectador, y hubiesen quedado mejor en momentos puntuales. En resumen, Chilling Adventures of Sabrina es una serie bastante interesante si buscas entretenerte un rato, o tener algo de fondo mientras realizas otras actividades. Es lo suficientemente atrapante como para que te intereses por su historia y sus personajes, y aunque algunos capítulos pueden hacerse algo lentos, su formato episódico y los diferentes elementos que se esconden en el trasfondo hace que todo sea más dinámico, además de que sus elementos espeluznantes la hacen perfecta para alguien que esté buscando un terror ligero, por lo que la recomiendo encarecidamente. Pero como siempre digo, esta es solo mi opinión de una serie cuya primera temporada me sorprendió bastante, y me encantaría me dejaras la tuya en los comentarios. Además, si te gustó el video, no olvides dejar un escalofriante like y suscribirte, con eso me ayudas un montón. También puedes apoyarme en mis otras redes para ganarte mi agradecimiento eterno, especialmente en la plataforma morada, donde estoy preparando contenido muy interesante. Sin más que añadir, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.